Hola, me llamo John Burke y estoy aquí en el Seminario Bíblico de Colombia disfrutando de este verano y quiero compartir con ustedes un poco respecto a la adoración y a la liturgia cristiana. Y son relacionados porque la liturgia en sí mismo, en sus diferentes partes y su organización, forma lo que nosotros entendemos como la adoración. Entonces, la liturgia y la adoración son cercanamente relacionados y adicionalmente son relacionados, diría, a lo que llamamos la adoración en privado. ¿Sí? Hay la adoración pública que hacemos en los cultos y la adoración privada que hacemos en nuestros devocionales en nuestras casas. Y esos dos, la adoración pública y la adoración privada, están relacionadas, es decir, son complementarias. Si uno adora en su casa a Dios, entonces cuando va para adorarlo los domingos, va a adorarlo mejor. Y cuando uno va a los cultos el domingo, también significa que uno debería poder adorar mejor a Dios en su vida privada. Entonces, esto forma parte de la explicación del porqué de la liturgia. O sea, ¿por qué es importante la liturgia? Porque la liturgia, entonces, nos ayuda a adorar a Dios. Hay una pregunta asociada que es, si tuvieras que elegir cualquier disciplina espiritual, ¿cuál sería la disciplina espiritual que elegirías practicar? Entonces hay un montón de respuestas porque hay diferentes disciplinas que propone la Biblia y todos son productivos para nosotros espiritualmente. Hay la lectura de la Biblia, hay la oración, las canciones que cantamos a Dios. Hay otras disciplinas que están mencionadas en la Biblia. Yo casi, si alguien me diría cuál es la disciplina indispensable para vos, John, y tu familia, yo diría que es yendo a la iglesia. Obviamente, yo valoro mucho los devocionales privados. Pienso que nosotros tenemos que aprovechar de buscar a Dios individualmente. Pero algo muy especial pasa cuando vamos al culto, porque cuando vamos al culto estamos reuniéndonos con la iglesia, o sea, con el cuerpo de Cristo, pero no solamente con el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, sino estamos reuniéndonos espiritualmente con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo y con todos los santos de todas las épocas que están ya en el cielo. Entonces, cuando vamos al culto, estamos en la presencia de Dios. Estamos buscando, queremos ir a escuchar a Jesús. Y si Jesús te invitaría a su casa, ¿no le aceptarías esa invitación? Y cuando vamos entonces a la iglesia, estamos en la presencia de Jesús, estamos disfrutando de escucharlo y estamos disfrutando de hablar con Él, ¿sí? Y esa es una razón principal porque es tan importante ir a la iglesia, porque cuando estamos en la iglesia, aquí en la tierra, estamos reunidos entre otros cristianos y Jesús ha prometido estar allí especialmente con nosotros. Si uno ve a Hebreos, el capítulo 2, dice Jesús, repitiendo un salmo, dice, yo anunciaré tu palabra a la congregación. Entonces, cuando estamos reunidos en un culto, estamos escuchando a Jesús a través de los líderes, a través del pastor, hablando a nosotros, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir con la expectativa, no de simplemente escuchar a un ser humano, sino escuchar a Jesús hablándonos. Y también uno tiene que tener la expectativa, no solo verticalmente de disfrutar de la relación con Dios, sino de horizontalmente disfrutar de la relación con su cuerpo.
Cuando Jesús dijo en Juan 13, dijo, ustedes mostrarán que son mis discípulos a través de la forma que me aman, ¿sí? Es decir, que la adoración a Dios no es simplemente una cuestión de que adoramos a Dios. Adoración también es cómo tratamos los unos a los otros, es cómo nos amamos entre nosotros. Y Jesús dice que la forma que amamos los unos a los otros va a probar al mundo que realmente somos sus discípulos. Esto muestra también un poco de lo que está pasando en Primera de Corintios 12, cuando habla de las diferentes partes del cuerpo, y que un parte del cuerpo no puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Todos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede decir que somos independientes. Entonces, si por ejemplo, un líder de la iglesia está hablando con alguien que antes iba a la iglesia y no está yendo más, y esa persona le dice, mira, es que yo realmente no necesito ir a la iglesia, porque yo puedo adorar a Dios por mí mismo, yo puedo adorar a Dios aquí en mi casa. El líder, uno de los argumentos principales que tiene para desafiar, para retar a esta persona que no quiere asistir más a la iglesia, es que nosotros, como cristianos, necesitamos a los otros dentro de la iglesia. Otro dicho que es súper importante, que es, y también muy interesante para meditar, es algo que dijo un padre de la iglesia, un obispo de Noráfrica, que se llama Cipriano. Y Cipriano dijo, si quieres a Dios por padre, tienes que tener a la iglesia por madre, ¿sí? Eso no indica que Dios soberanamente no puede hacer lo que quiere independientemente de nosotros y traer a alguien a conocer a Jesús cuando Él quiera. Pero sí indica que si quieres a Dios por padre, tienes que tener a la iglesia por madre. Indica que ordinariamente la forma que usa Dios en este mundo para atraer a gente y para crecer a esa gente, para edificarlos, es a través de la iglesia. Entonces, uno, cuando está evaluando qué quiere para sus hijos, qué quiere para su familia, qué quiere para sí mismo, tiene que decir, yo quiero llevar a mí mismo y también a mi familia a la iglesia, porque en la iglesia yo voy a conocer mejor y más profundamente a Dios. Y este es el desafío a la persona que piensa que puede adorar a Dios por sí mismo, aislándose de la iglesia. Y otra pregunta más bien, quizás es un argumento racional, pero es muy importante, es si usted como persona piensa que puedes adorar a Dios por ti mismo y estar bien, uno tiene que considerar el impacto en tu familia. Si tomas ese enfoque, entonces tus hijos, ¿quién van a conocer? ¿Con quién se van a casar? ¿Sí? Es probablemente que van a tomar como sus referentes, como sus amigos, a gente que no es de la iglesia. Es probablemente que no van a casarse con gente de la iglesia. Y cuando haces eso, entonces tus nietos no van a ir a la iglesia porque tienen por padres que no van a ir a la iglesia. Entonces, es muy importante para nosotros, para toda nuestra familia, para las generaciones que vienen, que ellos pueden aprovechar de lo que es la iglesia, el regalo de Jesús para nosotros dentro de la iglesia. Ahora, me gustaría que ustedes, si quieren, pueden pedir preguntas y yo trato de responder a sus preguntas por este medio. Y estas preguntas pueden hacerse por Facebook, por Twitter, por YouTube.
Y bueno, a la medida que las preguntas entran, yo voy a tratar de darles una respuesta. Entonces, es otra vez un gusto estar con ustedes. Me encanta este tema de la liturgia y su relación con la adoración, su relación con la salud espiritual de nuestras vidas. Yo voy a seguir hablando hasta que haya una pregunta de parte de ustedes, capaz que algo les despierta el interés. Nosotros cuando hablamos del culto, ¿sí? Nosotros pensamos que hay ciertos principios atrás del culto, y estos principios otra vez pueden ser verticales, o sea, el culto existe para glorificar a Dios, para adorarlo, para disfrutarlo. Hay una pregunta en uno de los catequismos antiguos que dice, ¿cuál es el primer objetivo o la meta principal del hombre? Y la respuesta es, la meta principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Entonces, cuando vamos al culto, queremos glorificarlo y queremos también disfrutarlo. Y otra cosa que queremos hacer cuando vamos al culto, porque estamos llamados por Dios para ir al culto, es que queremos participar. El principio de la participación es súper importante. Entonces, líderes deben buscar planificar el culto para que el pueblo participe. Uno de los errores de la Reforma era que la Iglesia Católica, desafortunadamente, ellos apartaron cada vez más al culto de los que estaban de la congregación. Entonces, el culto o la misa no estaba en un lenguaje que podían entender, el latín. La escritura estaba en latín. Las canciones estaban cantadas por profesionales llamados monjes, y entonces la congregación estaba completamente pasiva. Y esto era un error muy grande, y los reformadores trataron de corregir esto, poniendo las escrituras dentro del lenguaje común, dentro del vernacular. Trataban de generar himnos para que la congregación cantara. Y entonces, a la medida que la adoración de Dios se volvió un tema participativo, ¿sí? Otra vez, entonces la adoración empezó a hacer un cambio dentro de las personas, y esto generó cambios en toda la cultura en esos tiempos. Y nosotros también, como líderes dentro de la iglesia, queremos dar participación a la gente que está adorando. Entonces, esto es una carga muy fuerte. Dice en 1 Corintios 14, que habla de todo un culto. Dice que nosotros tenemos que buscar que el culto sea entendible, ¿sí? La gente puede entender lo que está pasando. Si es entendible, va a ser edificante para los que participan. Y tenemos que también no solo buscar que sea edificante para los que son cristianos, que vienen a la iglesia, sino tenemos que tratar de buscar que sea inteligible para los no conversos, ¿sí? Entonces, si hacemos que sea entendible, va a ser de mayor edificación, va a ser de mayor posibilidades de evangelizar a las otras personas, y entonces va también a dar más oportunidades de participación a las personas que vienen a los cultos. Entonces, yo recién hablé de varios principios, o sea, que tiene que ser vertical nuestra adoración, que tiene que glorificar a Dios. Ese es el objetivo final de nuestra adoración. Y esa adoración es para que lo disfrutamos, es para que nos hace bien. Y por eso tiene que ser entendible, tiene que ser edificante
tiene que ayudar en la evangelización y así va a ser participativo para que toda la gente puede disfrutar del culto. Una pregunta que a veces puede ocurrir es que yo voy a la iglesia para adorar a Dios, pero realmente no estoy allí para relacionarme con otros. Y creo que este es un error. Cuando vamos a la iglesia con la expectativa de disfrutar de Dios, pero también de disfrutar de la presencia de Jesús a través de su Espíritu en todas las personas que vienen a la iglesia. Entonces, nosotros muchas veces llegamos tarde a la iglesia. Capaz que deberíamos priorizar más lo que vamos a disfrutar en la iglesia para llegar un poco temprano, para disfrutar de los otros hermanos. O tenemos que generar espacios después del culto para quedar, para hablar, para charlar, para conocer a los otros. Y dentro del culto, los líderes también tienen que reconocer que hay un elemento horizontal, ¿sí? Hay saludos que uno puede dar. Pablo habla de esto cuando habla de besos santos. Son un saludo que uno da a otras personas, reconociéndolos, honrándolos en Jesucristo, porque Jesús los amó a ellos y Él espera que nosotros también los amamos. El Nuevo Testamento habla de una parte de la reunión que se llama un agape. Era una comida, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar oportunidades para tener comunión con otras personas y para honrar a las otras personas. ¿Sí? Muchas veces para nosotros, a veces exigimos mucho de nosotros. Vemos la Biblia que también nos exige mucho, pero cuando vamos a la iglesia no deberíamos ir tratando de mirar las faltas de otras personas, porque estas son personas que Jesús murió para ellos, como Jesús murió para nosotros. Entonces nosotros tenemos que honrarlos, como Jesús ha honrado a nosotros. Tenemos que amarlos, como Jesús nos amó a nosotros. Y así vamos a estar adorando a Dios también. Entonces estos espacios horizontalmente, donde nos saludamos, donde disfrutamos los unos del otro, donde aún cantamos temas, canciones que nos edifican a todos, donde hablamos los unos con los otros en el culto, son espacios muy importantes para que demostramos amor. Y entonces hay estos aspectos que podríamos decir que se reúnen en otro concepto, que es un concepto de servicio, ¿sí? Cuando vemos en la Biblia, cuando usa la palabra servicio, muchas veces ese servicio tiene una connotación religiosa. Es decir, nosotros vamos al culto para servir. Mucha gente va al culto pensando qué voy a recibir, no qué voy a dar. Y nosotros creo que deberíamos esperar recibir algo de parte de Dios cuando vamos al culto. Pero también deberíamos tener la expectativa que vamos a dar algo a la gente y a Dios cuando vamos al culto. Entonces, y eso debe ser nuestro deseo. Queremos servir como Cristo sirvió. Queremos ir a la iglesia para ofrecer, diríamos, un sacrificio agradable para Dios, que incluye nuestras actitudes, nuestros pensamientos, la forma que actuamos en el culto y durante el resto de la semana también. Incluye cómo nosotros nos presentamos frente a Dios, nuestro servicio, como un sacrificio vivo para Dios. Queremos que nuestras vidas sean agradables a Él. Entonces, todos estos conceptos, todos estos principios son muy importantes. Nosotros vamos al culto.
Una vez estuve en Buenos Aires en 1993 y estaba buscando iglesias y estaba conociendo iglesias y fui un domingo a la noche a una iglesia de los Hermanos Libres. Y en esa iglesia había uno de los ancianos que habló esa noche. Y me acuerdo que él estaba tratando de convencer a la gente que deberían tener una asistencia en los cultos. Y dijo, si usted no viene al culto, va a perder la bendición de Dios. O sea, lo que él estaba tratando de comunicar es que cuando vas al culto, deberías tener la expectativa de que vas a recibir una bendición. Ahora, yo no sé si eso es siempre cierto, pero yo creo que la mayoría de veces sí es cierto. Cuando vamos a Dios, vamos queriendo servirlo, pero queriendo recibir de parte de Él. Y recibimos bendición tras bendición de Él. Y deberíamos tener la expectativa cuando entramos en su presencia en un culto, que Él nos va a regalar cosas, porque nosotros no podemos regalar más a Dios que Él nos regala a nosotros. Él es un Dios supremamente generoso con nosotros y solo tenemos que ver a Jesús. Entonces, tengo un desafío para ustedes. Ustedes en sus vidas intentan de regalar más a Dios, de servirlo más que Él puede regalar o servir a ustedes. Y lo que van a encontrar es que no pueden hacerlo y además Él va a darles bendiciones como resultado de todo esto. Bueno, esos son algunos principios, algunos comentarios respecto al culto. Yo espero que ha sido de provecho para ustedes. Hay mucho más que podemos detallar dentro de la liturgia, pero espero que ustedes aprovechen de la liturgia, de lo que significa. Y quería decirles que este sábado, ¿sí?, el sábado próximo, el 26 de julio, aquí en Medellín, en el Seminario Bíblico de Colombia, vamos a tener una conferencia respecto a la liturgia y su relación con la adoración, donde vamos a poder entrar en mucho más detalle respecto a qué significa la liturgia para nosotros, donde vamos a poder analizar su desarrollo histórico, donde podemos analizar algunos de sus fundamentos, donde podemos ver su trasfondo bíblico y podemos aprovechar de todo esto para entender mejor cómo Dios quiere que nosotros actuamos dentro de la liturgia. Y entonces esa conferencia va a ser de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, julio 26 de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos ustedes tienen una invitación para venir aquí al Seminario Bíblico de Colombia para que disfrutamos de lo que Dios nos ha dado en el culto. La entrada es gratuita, no hay que pagar nada, solo hay que aparecer. Y bueno, será un placer para mí conocerles un poquito más y poder disfrutar de todos sus regalos y las bendiciones enormes de Dios para nosotros. Muchas gracias y les despido en el nombre de Jesús. Amén. Sí.